Estoy contento de que estemos aquí, de ver la iglesia llena. Necesitaremos un local y una iglesia nueva ya. Eso me da mucha alegría. Y también estoy contento de recibir pues, las visitas que tenemos hoy. A Gala también, que no la veíamos hace unos días. A Osiris también, me parece. Pues encantado que estéis aquí y que podamos disfrutar de este tiempo, de este culto al Señor. Esta mañana pues nos hemos reunido, como digo, para celebrar este culto. Y ayer, ¿qué día fue? El Día del Padre, ¿verdad? Me gustaría que pudiésemos tener en mente, en este culto esta mañana, el Día del Padre de nuestro Padre Dios. Y de hecho veréis que las canciones, varias mencionan la palabra Padre, porque la he escogido aposta. Que pudiésemos pensar a lo largo de esta mañana en Dios como Padre, como seguramente un padre muy diferente a lo que pueda ser yo como padre, y mis 4 hijos darían fe que no me parezco en nada a Dios. Pero un padre tierno, un padre amoroso, un padre que disciplina, un padre que cuida, que provee, un padre justo. Dios es un padre fiel. Y este es un motivo más que, iba a decir suficiente, no, es que solo por eso, como cristianos, podemos rendir un culto a Dios, agradecerle, cantarle, que es lo que haremos en esta mañana. Y sobre todo pensando, esto para los más niños también y los adolescentes, un padre que te ama como nadie, un padre que te ama de forma incondicional a pesar de todo. Vamos a tener en mente que Dios es nuestro Padre, al menos para los que hemos decidido que así sea, y entonces vamos a cantar estas canciones y a celebrarlo con ello en nuestros corazones. Vamos a orar, si os parece. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por esta mañana, porque tú eres nuestro Padre celestial, nuestro Padre que nos ama, que nos cuida, que vela por nosotros, un Padre amoroso, sensible, que sabe lo que necesitamos, un Padre que está siempre con los brazos abiertos para recibirnos. Y queremos en esta mañana honrarte, darte a ti toda la gloria, la honra, con nuestras canciones, con nuestras voces. Queremos hacerlo de corazón, alegres, agradecidos, reconociendo, Señor, con mucha alegría que tú eres nuestro Padre, que nos amas, pero también recordando que eres nuestro Dios, nuestro Señor, y quien merece toda la honra y todo lo que te honre en esta mañana y con nuestras vidas también. Te doy gracias por el culto de esta mañana, porque podemos reunirnos para adorarte, y también te doy gracias por las personas que han venido, por cada uno, desde el más pequeño al más grande, por cada hombre, mujer, y te pedimos, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, a nuestras mentes, y sobre todo que tú seas el centro de esta mañana, de este culto, para cada uno de nosotros. Queremos honrarte y lo hacemos también con imperfecciones, pero te pedimos que nos limpies para que podamos llegar, Señor, con nuestra adoración, nuestra alabanza a tu persona. Gracias por estar con nosotros y gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría leer un texto antes de tener unas canciones que está en Primera de Juan, no en el Evangelio de Juan, sino en la primera carta de Juan, que dice, Primera de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3, no el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, al final de la Biblia. Lo vuelvo a leer. Primera de Juan 3, ¿vale? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Este es el Dios al que venimos a cantar cada domingo, al que venimos a hablar, a orar y a quien venimos también a escuchar, que después tendremos el tiempo para escuchar de su palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es tremendo. En la versión en catalán hay un matiz que dice: mireu quina prova d'amor ens ha donat el Pare. Una prueba de amor. Déu ens anomena fills seus i ho som. Bueno, me gusta esta contundencia de la Biblia en catalán. Mireu quina prova de amor ens ha donat el Pare. Déu ens anomena, Dios nos llama hijos suyos y lo somos. Tremendo. Yo os voy a invitar a que podamos dirigirnos a este Padre, a adorarle, a hablarle con estas canciones que vamos a cantar ahora. Y la primera canción, os voy a invitar a que nos pongamos en pie, dice precisamente esto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos ponemos en pie. La siguiente canción nos habla de que nuestro Dios es eterno y nosotros le alabamos. Sabes
cantamos ahora es una canción que habla de que el amor de Dios, bueno, dice, tu gracia me alcanza. No sé si sabéis lo que es la gracia de Dios. ¿Alguien sabe lo que es la gracia? ¿O alguien no sabe lo que es la gracia? Sin ninguna vergüenza. Puede decir, yo no lo sé. Valentina, ¿tú lo sabes? ¿No? Mirad, la gracia de Dios y la misericordia de Dios van de la mano. Y es, ¿cómo decirlo con palabras de nuestros días? Es el amor profundo de Dios para regalarnos la salvación y para no darnos lo que merecemos como personas pecadoras. Es una palabra un poco esta que está fuera de época, la palabra pecado. Pero la Biblia nos enseña que somos pecadores, que es decir, que nos hemos apartado de Dios, que como seres humanos hacemos lo que nos da la gana sin tener en cuenta lo que Dios quiere. Y la gracia de Dios es cuando actúa, junto con la misericordia de Dios, para, si queremos acercarnos a Él, Él nos perdona, nos regala este amor como Padre que decía antes, nos regala, si queremos, una vida eterna con Él, y además ha puesto a su Hijo Jesús, que luego recordaremos con estos símbolos, para que sea Él quien pagara por nuestro pecado. Manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria y de
Podemos sentarnos. Ahora me gustaría que en silencio, es decir, que nadie orará en voz alta, en silencio le voy a pedir especialmente a un colectivo de personas que hay aquí, que son los menores de 18 años. Que levanten la mano los menores de 18 años. Los de 18 incluidos. No veo ahí en lado de Nuria quién está. Ah, la Marina. Juan, Sofía, María, Ramón, Valentina, Estrella, muy bien. ¿Tú cuántos tienes? 20. Es un señor. Vale, vamos. Ah, Magali allí también, no la veía. Y Jofre y Julieta, muy bien. Yo también soy un jovenzuelo, ¿eh? Pues estos jovenzuelos que he dicho, mirad, vamos a hacerlo todos en silencio, pero os voy a pedir a los más pequeñajos, de 18, que ahora en silencio podamos orar por los papás de esta iglesia. Hace unos días oramos por los hijos, ¿os acordáis? Ahora vamos a orar por los papás. Papás de todos los tipos, es decir, papás que tenemos 4 hijos, papás que son ya abuelos, papás postizos, como pueden ser los tíos o el pastor, los papás que estamos aquí. Así que os voy a pedir que oréis por nosotros, para que lo podamos hacer bien. Y en silencio vamos a tener un ratito para orar por todos los papás de esta iglesia. ¿Sabéis? Hay una gran profesional, una psicóloga muy reconocida, cristiana, que dice que en esta época del mundo hay una crisis de masculinidad muy, muy grande. Y que los hombres no sabemos ser hombres ni padres, y entonces hace falta que oremos. Así que ahora un minutito en silencio vamos a tener para que oremos como iglesia por todos los papás, tíos, abuelos de esta iglesia. ¿Os parece bien? ¿Vale? Señor, ayúdanos a tener siempre presente a nuestros hermanos y amigos y familiares en oración. Y esta mañana queremos pedirte por todos los que son papás, tíos, abuelos, para que tú nos ayudes a ser modelos, ser ejemplo, para ser buenos padres. Y te lo pedimos porque necesitamos de ti para hacerlo bien. Gracias, Señor, por cada padre que está aquí en esta mañana, por cada tío, por cada persona que vela por los demás. Gracias por sus vidas y, Señor, derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana me estaba afeitando. No sé si la notáis. No sé si notáis algo. Dejad de lado que soy guapo. No sé si notáis. Mirad, tengo una patilla más larga que la otra. ¿Sí o no? Sí, y se me ha hecho tarde y digo, ostras, la patilla más larga. Y venía incómodo pensando, ¿qué hago con esa patilla? Es una tontería. Pero me hacía pensar, y digo, lo voy a usar este ejemplo, porque es una tontería que me molesta, porque no me veo lo coqueto que soy. Y decía, que no haya nada, que no haya ninguna patilla en nuestras vidas que nos impida relacionarnos con Dios. Y ahora que vamos a participar del pan y del vino, el pan es pan, que representa el cuerpo del Señor Jesús que fue partido en la cruz por nuestro pecado, y luego tomaremos un poquito de vino o mosto, no sé lo que tenemos hoy, que representa, que significa, nos hace recordar que Jesús derramó su sangre
en la cruz, que fue sacrificado por nuestro pecado, lo que mencionaba antes. Y no me gustaría que hubiera en cada uno de los que vamos a participar ningún estorbo. Lo que quiero decir es que te animo a participar de los símbolos, pero si hay que presentar algo delante de Dios primero, hazlo. Ahora, mientras lo acaba de preparar Miguel, porque seguramente falte un poquito, pues que tú tengas en mente, ¿hay algo en mi vida que estorba, que está impidiendo que me relacione con Dios? ¿Algún pecado no confesado? ¿Alguna rabia con algún hermano? Pues que no haya ninguna patilla que te impida participar de los símbolos. Voy a preguntarle a Miguel si está listo y los repartimos. Le voy a pedir a Marco si él quiere dar gracias al Señor. Sí, Padre, te damos muchas gracias por el gran privilegio de poder estar aquí, buscando de ti, Señor. Amén. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú bendigas estos símbolos, que son el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para redención de todos los pecados de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú llevaste el peso del mundo, Señor, y te estamos muy agradecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es lo que recordamos, como acababa de decir antes, cuando tomamos el pan, que el cuerpo del Señor Jesús fue partido por cada uno de nosotros, desde Ana, que creo que es la más pequeñita, o este niño tan guapo que veo aquí, que no sé cómo se llama, Israel. ¿Cuántos añitos tienes, Israel? 3. Y encima guapísimo. El Señor Jesús se entregó por Israel, por Ramón, por los más mayores, y es lo que recordamos con este pan. Ahora, cuando Miguel lo reparta, podremos tomar. Miguel. Quiero resaltar, es un detalle que no es, este pan no nos salva ni nos limpia de nada, no es algo que haga un milagro en mi cuerpo, simplemente es un recuerdo, es una rememorar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y por eso participamos como Él nos lo mandó. Podemos comer del pan. En la carta que estamos leyendo del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, les dice en el versículo 25 de este capítulo que asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
¿Quieres dar gracias, Miguel? Gracias, Padre amado, porque podemos estar aquí juntos para alabarte y para reconocer toda la gloria y toda tu grandeza, Padre. Y estamos eternamente agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, que no dudaste en entregarlo para que nosotros a través de él tengamos vida para siempre, Padre, junto a ti. Y es por eso que estamos eternamente agradecidos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hemos leído que el vino representa o nos trae a la memoria la sangre del Señor Jesús derramada por su sacrificio, por morir por nosotros, por nuestro pecado. Y Jesús en la tierra también tenía un Padre, Dios Padre. Para nosotros es gratis, lo decía antes, la gracia y la misericordia de Dios son gratis, solo tienes que aceptarla. Pero a Dios le costó entregar a su Hijo. Jesús lo pasó mal como hombre en aquel momento y aun siendo Dios decidió ser hombre, nacer, morir en la cruz por ti, por mí. La clave está en lo que vamos a cantar luego en una canción, y es que ese sacrificio de Jesús, que recordaremos ahora tomando del vino, pueda llevarte a que hagas que Él sea soberano en tu vida. Que Dios sea el que reine en tu vida. Nos cuesta, ¿eh? A mí me cuesta muchísimo. Un montón. Pero cuando Jesús es el soberano de tu vida, pues la vida cobra sentido. Gracias, Miguel. Y sobre todo, podemos tener la esperanza de que un día, como dice la Biblia, vamos a participar también de esta copa con Dios en el cielo. Podemos beber del vino. Vale, os voy a invitar a que nos volvamos a poner en pie, a cantar dos canciones. La canción que vamos a cantar ahora está en catalán. A mí me encanta esta canción. Y es una declaración, que si la cantas puedes participar de esta declaración, diciendo que Dios es tu soberano. Un soberano es quien tiene autoridad. Y a nosotros los cristianos evangélicos, no es que nos guste, es que necesitamos y queremos que Dios sea nuestro soberano. Así que te invito a cantar esta canción. La tristesa
treballés al nostre plor. Enmig del dolor ens visites, dissipant la por amb l'amor. Tu treballes en l'espera, ens estàs santificant. Quan ens sembla que tot falla, ens ensenyes a confiar. El teu pla continua, no ens has abandonat. Ets present en la tempesta i en el foc. Ets fidel per sempre, perfecte en amor. Ets el nostre sobirà. Ets saviesa inabastable, qui comprèn els teus camins. Des de dalt del cel governes, però la gràcia arriba aquí. Aixeques qui s'humilia, bondadós i compassiu. I ets amb mi i em protegeixes, i el que has promès ho compliràs. El teu pla continua, no ens has abandonat. Ets present en la tempesta i en el foc. Ets fidel per sempre, perfecte en amor. Ets el
soy, Señor, para hacer tu voluntad. Guíame, Espíritu, enséñame, mi Padre. Gracias, Cristo. Amén. Ahora sí podemos sentarnos y vamos a tener el tiempo de escuchar de la palabra, de la Biblia, lo que Dios quiera decirnos hoy. Y los niños pasan a la escuela dominical, ¿vale? Los más pequeños aquí. Sofía, Juan, también podéis, y Jonathan, Jonathan era, ¿verdad? El petit. Israel, perdón. Israel, tú también, te lo pasarás súper guay. ¿No? Pues se queda aquí. Es un señor también. Y vamos a escuchar ahora a Isaac, que él tendrá este tiempo. Muy bien, pues vamos a seguir con la serie que ya iniciamos hace 3 domingos. Como sabéis, venimos estudiando lo que se llama el aposento alto, la última cena. La última cena en la que Jesús estuvo con sus discípulos. Y ahora nos toca seguir en Juan, en el capítulo 14, y los versículos del 15 al 31. En Juan 14 y los versículos del 15 al 31. Y recordamos que la situación es que Jesús está cenando con sus discípulos, y está cenando con sus discípulos la cena de la Pascua, que es la celebración judía donde recordaban que habían sido librados de Egipto. Y esto lo recordaban una vez al año. Esta es la principal fiesta de los judíos, y Jesús está con sus discípulos un jueves cenando en un aposento alto, celebrando esta fiesta. Pero esta vez era una cena especial. Esta vez iba a ser diferente de las otras 2 veces en las que Jesús estuvo cenando la Pascua con sus discípulos. Y esta vez era especial por algo que nos lo dice en el capítulo 13 y en el versículo 1, y es que dice de Jesús: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Por lo tanto, Jesús sabía que esta era la última vez que iba a estar con sus discípulos de una forma relativamente tranquila, pudiendo hablar y dándoles enseñanzas. Había estado con ellos durante 3 años, enseñándoles. Y este era el último momento en que Jesús podía estar con ellos, enseñándoles. Y Jesús era consciente de eso. Por eso nos lo dice en el capítulo 13 y en el versículo 1. Sabiendo Jesús que había llegado su hora donde tenía que morir. Por lo tanto, estamos en una circunstancia especial, en una circunstancia en la que Jesús les da las últimas instrucciones a sus discípulos. Y en este sentido es que podemos empezar en el primer punto, en el versículo 15, y aquí Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Justo antes de enseñarles sobre el Espíritu Santo, en lo que veremos hoy, Jesús les hace una enseñanza especial sobre el Espíritu Santo, que es el que vendrá
cuando Jesús se vaya, pero antes de enseñarles sobre el Espíritu Santo, Jesús les da unas instrucciones especiales. Y es, mira, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es cierto que vendrá el Espíritu Santo tal y como ahora Él dirá. Y ahora nos va a hablar mucho sobre este tema. Pero lo principal no es ahora que vean que vendrá el Espíritu Santo, aunque es una parte importante, sino que lo principal es que ellos puedan experimentar la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue esto? Amando a Jesús y guardando sus mandamientos. Él les está diciendo a los discípulos, a sus discípulos, con los cuales lleva 3 años, que mirad, la prueba infalible de que en realidad sois mis discípulos, la prueba que no deja lugar a dudas de que de verdad me amáis, esa prueba es que obedecéis mis mandamientos. Y aquí podemos pensar, bueno, Jesús, estás con tus discípulos, estás con aquellos que lo han dejado todo para seguirte, estás con aquellos que ya han demostrado que de verdad te aman. ¿Seguro? Hacía nada se acababa de ir Judas, que también había estado con ellos durante 3 años, que también se pensaba que formaba parte del grupo, pero que demostró con lo que hizo que iba con un grupo del cual no formaba parte. Y aquí Jesús les está diciendo, mirad, la prueba de que realmente sois mis discípulos no es que estéis aquí ahora conmigo. Ni siquiera es que hayáis estado conmigo estos 3 últimos años. Judas también ha estado. La prueba de que en realidad sois mis discípulos y de que me amáis es que guardáis mis mandamientos. Esa es la prueba. Eso es lo que de verdad define a un creyente. Lo que define a un seguidor de Jesús no es el hecho de que diga yo amo a Jesús. Ni siquiera es el hecho de que crea que ama a Jesús, se lo puede creer. Lo que define de verdad a un discípulo de Jesús es que le obedece. Esa es la prueba. Y aquí Jesús está haciendo esta asociación tan directa que hacemos muy bien en recordar, porque muchas veces pensamos que podemos decir, mira, amo a Jesús, y pensamos que las cosas que no se ven, como el amor, no se pueden evaluar. ¿Quién me puede decir a mí que yo no amo a Jesús? ¿O por qué puedo decir yo a otra persona que no ama a Jesús? Esto no está puesto aquí para que juzguemos a los demás, sino para que nos miremos a nosotros mismos. Pero, ¿qué es lo que me va a dar a mí la convicción de que en realidad, de que de verdad sigo a Jesús? Que vengo los domingos a la iglesia, que cuando aquí estoy en la iglesia oro con el resto de los hermanos, que mis amigos son personas que realmente siguen a Jesús, que escucho a Jesús, que escucho sus enseñanzas, que vivo haciendo cosas en la iglesia, haciendo cosas con el grupo que sigue a Jesús. Muchas veces esto puede confundirnos. Muchas veces podemos crear nuestra identidad como seguidores de Jesús porque estamos en un grupo que sigue a Jesús. Porque oramos igual que los que siguen a Jesús.
porque nuestros amigos, porque nuestros compañeros son aquellos que siguen a Jesús, porque mis familiares son aquellos que siguen a Jesús. Y aquí Jesús está diciendo, esto no es así. Y si no, mirad a Judas. El que de verdad es un seguidor de Jesús, el que de verdad le ama, no es aquel que dice que le ama, es el que le obedece. Esa es la prueba irrefutable de que alguien es un seguidor auténtico de Jesús. No el que va en un grupo en el que los demás siguen a Jesús, sino aquel que le ama, y esto le lleva a decir, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y lo hago. Este es el auténtico seguidor de Jesús. Cuando esto ocurre, dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y esta palabra cuesta un poquito de entender. Jesús está diciendo, mirar, cuando yo me vaya, yo le diré al Padre que venga otro consolador y este consolador vendrá. Cuando escuchamos la palabra consolador, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Pues alguien que consuela, ¿verdad? Es muy sencillo esto. Pero lo cierto es que esta palabra va mucho más allá de este significado. La tarea que hará el que venga en lugar de Jesús es lo mismo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. El que vendrá en lugar de Jesús es el que enseña, porque Jesús enseñaba. El que vendrá en lugar de Jesús es el que da ánimos a los discípulos, porque Jesús hacía también esto. El que vendrá en lugar de Jesús tendrá la tarea de abogado, y de hecho este es el significado principal, porque Jesús vino a ser nuestro abogado. Y el que viene en lugar de Jesús, el Espíritu Santo, tiene también esta tarea de abogado nuestro para con el Padre. Por lo tanto, aquí Jesús lo que está diciendo es, mirar, cuando yo me vaya, vendrá uno que tomará mi lugar. Y vendrá uno que hará lo que yo estaba haciendo, aunque por supuesto no exactamente todo. El Espíritu Santo no venía a morir por las personas. Pero en cuanto a la tarea de acompañar a los discípulos y acompañar a los discípulos de los discípulos y acompañar a todos los que iban a creer, el Espíritu Santo iba a hacerlo, iba a consolar, iba a animar, iba a enseñar, iba a mostrar el pecado, pero además iba a ponerse como abogado delante de ese pecado. Jesús terminaba su tarea. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él estuvo como hombre. Y si Él estaba en Palestina, si Él estaba en Jerusalén, entonces no estaba en Galilea. Cuando estaba en un sitio, no podía estar en el otro. Y ahora la obra que se tenía que hacer iba a ser diferente. Ahora los discípulos, aunque en este momento no eran conscientes, ahora los discípulos iban a tener que salir a predicar a sus compatriotas judíos y sobre todo Pablo, aunque otros también, iban a salir a predicar a los que no eran judíos. Se necesitaba a Dios en cada lugar. Se necesitaba a Dios no únicamente en Judea, sino que se necesitaba a Dios que estuviera también en Filipos, que estuviera en Tesalónica, que estuviera en Roma y que estuviera en todas partes haciendo su obra. Jesús podía estar en un sitio, pero no podía estar en 20 sitios a la vez, como hombre. El Espíritu Santo, el que iba a venir, iba a poder hacer esto, la obra que Jesús estaba haciendo en cada lugar.
hay una canción que dice, mira, me hubiera gustado estar en Jerusalén, estar en Judea con Jesús y ver, Jesús, cómo tú enseñabas a los hombres. Me hubiera gustado esto. Y es un sentimiento legítimo, por supuesto. Pero mirar, lo que está diciendo aquí es que lo que Jesús hacía lo viene a hacer el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Así que, aunque es cierto que ellos tuvieron cierto privilegio por estar con Jesús, lo que está diciendo aquí Jesús es los que vienen después no tienen un privilegio menor. Los que venís después estaréis con otro que hará la misma obra que yo hago. Jesús no iba a dejar huérfanos a los discípulos, como más tarde dice, de su obra, sino que les da a alguien que la hace. Y ¿sabéis una cosa? Ese alguien la hace también aquí. A mí me sorprende cuando veo que los hermanos de Jesús, los hermanos en la carne, es decir, los hijos de José y de María, convivieron con Jesús de niño, de adolescente, de joven, hasta que él empezó su ministerio público. ¿Y sabéis qué ocurrió? No creían en él. Y habían convivido con él durante unos 30 años. Y eso me hace pensar que es posible tener al lado a Jesús y no darte cuenta de quién tienes. Porque la presencia en sí no es lo espectacular. Lo espectacular es quién es. Y lo mismo nos ocurre con el Espíritu Santo. Podemos tenerle al lado, pero Él no se manifiesta con una aureola visible, con algo que vayamos a quedar parados de lo espectacular que es. Lo espectacular que es quién Él es. Y Él es la misma presencia de Dios entre nosotros, igual que lo era Jesús, pero podía tener al lado 30 años a personas que no lo vieran. Finalmente creyeron en Él, pero una vez resucitó, no antes. Y estuvieron 30 años con Él. Lo espectacular no es ver a una persona que puede ser Jesús, y desde luego tiene que ser un gran privilegio. Lo espectacular es que Él puede estar aquí con nosotros, en la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo realmente espectacular. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Decir, mirad, yo me voy, pero no vais a quedar sin mi presencia. De hecho, aquí dirá, vendré a vosotros. Y no solo a ellos, sino a nosotros también. No somos menos privilegiados que aquellas personas que pudieron ver a Jesús, y solo tenemos que ver que la mayoría le vieron, estuvieron con Él y no creyeron en Él. Sino que tenemos la misma presencia de Jesús aquí, hoy, con el Espíritu Santo. Sigue diciéndonos el texto, para que esté con vosotros para siempre. Jesús terminaba su ministerio. Había estado 33 años, 3 años de ministerio público, pero Él terminaba su ministerio como hombre. El Espíritu Santo no termina su ministerio. Él está, según el texto, para siempre. El Espíritu Santo no terminó su obra cuando los discípulos murieron, ni cuando los que creyeron a través de los discípulos murieron, sino que esa obra, que es la misma obra de Jesús, es para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros
y estará en vosotros. Cuando aquí dice mundo, que el mundo no le puede conocer, no se está refiriendo a la bola del mundo como un espacio físico, sino que cuando Juan utiliza esta palabra mundo, a lo que se está refiriendo es a aquellos que no han recibido a Jesús, a aquellos que han podido conocer a Jesús, que le han podido ver, que le han podido escuchar, pero han dicho no a Jesús, es decir, aquellos que se oponen a Dios. Y lo que nos dice el texto es que estos, los que no reciben a Jesús, tampoco pueden recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los dos son en esencia Dios. Personas distintas, pero el que no recibe a uno, no recibe tampoco al otro. Dice que este Espíritu mora con vosotros y estará en vosotros. Esto puede parecer un poco lioso, pero probablemente la mejor manera de entenderlo es que todo esto ocurrirá en el futuro. El Espíritu Santo morará en vosotros y estará también en vosotros. ¿Por qué todo esto ocurrirá en el futuro? Porque el Espíritu Santo con esta tarea vendrá cuando Cristo muera y suba al Padre, y eso todavía no había ocurrido. Por lo tanto, en el futuro el Espíritu Santo estará en las personas que crean en Jesús, dentro, pero también con. No solo dentro, sino con un compañero que nos acompaña. Y esto iba a ocurrir en el futuro. Y Jesús les dice a sus discípulos, mirad, este Espíritu Santo, cuando yo me vaya, vendrá y estará dentro de vosotros. Jesús no hacía esto, él no estaba literalmente dentro de los discípulos. Él estaba con los discípulos, pero no dentro de los discípulos. Pero el Espíritu Santo, cuando viniera, iba a estar con los discípulos, igual que Jesús, pero también en los discípulos, dentro de ellos. Jesús mismo dice respecto a este Espíritu de verdad, y Jesús dice respecto de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo hemos visto en el capítulo 14 y en el versículo 6. Por lo tanto, no es de extrañar que este Espíritu que tiene que venir, si reemplaza el papel de Jesús, sea el Espíritu de verdad. También se le llama Espíritu Santo y después le llamará Espíritu Santo, de hecho, por primera vez en todo el Evangelio de Juan. Pero aquí le está llamando Espíritu de verdad. ¿Por qué? Reemplaza a quien es la verdad, que es Jesús. Para mí, este es el motivo principal. De hecho, prácticamente el motivo del que parten todos los motivos para ser cristiano. Mirar, podemos ser cristianos para encontrar consolación en momentos difíciles. Y está bien, el cristianismo ofrece esto. Podemos ser cristianos para encontrar una esperanza para la vida eterna. Y está bien, el cristianismo ofrece esto. Podemos ser cristianos para tener un motivo por el cual vivir y al cual entregarnos. Y está bien, el cristianismo ofrece esto. Pero mirad, todo esto no valdría absolutamente para nada si el cristianismo no fuera verdad. Aunque tuviera un efecto bueno en nosotros porque nos da esperanza,
aunque tuviera un efecto bueno en nosotros porque nos da un motivo aquí para poder vivir, todo esto estaría absolutamente vacío si el cristianismo no fuera verdad. Y yo no quiero decepcionarme. Yo no quiero que al morir me encuentre con una realidad diferente a la que estoy predicando. Todo esto tiene sentido no únicamente porque tiene efectos positivos, que los tiene, sino que todo esto tiene sentido porque es verdad. Y si no fuera verdad, entonces, según Pablo en 1 Corintios capítulo 15, somos dignos de lástima. El mundo haría bien en reírse de nosotros, en tener lástima de nosotros, si todo esto no fuera verdad. Por muy interesante que sea, por muy atractivo que pueda parecer a primera vista o no. La realidad es que el motivo principal y el motivo por el cual merece la pena ser cristiano es porque es verdad. Auténticamente verdad. No es que sea verdad para ti o para mí, sino que es una verdad absoluta para todos, se acepte o no se acepte. Sigue siendo verdad. Y por supuesto podemos acercarnos a Jesús por muchas otras cuestiones. Podemos acercarnos porque Jesús nos da una esperanza y es legítimo. Podemos acercarnos porque Jesús nos ha curado de una enfermedad y todo eso es legítimo. Pero el motivo por el cual tiene sentido es que es auténticamente verdad. Por eso podemos y debemos estar sentados hoy aquí en plena convicción de que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer un domingo a las 11 de la mañana. Adorar al único que es verdad y que ha venido para estar con nosotros. Así que primer punto, viene el Espíritu de verdad. Segundo punto, obedecer a Jesús es lo que nos da conocimiento de Él. Lo vemos en los versículos del 18 al 24. Vamos a empezar por el 18. Aquí Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús sabe cómo se van a sentir los discípulos cuando Él se vaya. Él les ha estado acompañando durante los últimos 3 años y si los discípulos han podido hacer lo que han hecho, es gracias a que Jesús estaba con ellos. Jesús era más que un amigo y era más que un maestro para ellos. Cuando aquí nos habla de orfandad, cuando Él se va, es porque la relación llega a ser tan estrecha como una relación familiar. Uno no se queda huérfano cuando se muere un amigo, aunque lo puede lamentar mucho, sino cuando muere un familiar. Y esta era la relación que tenía Jesús con sus discípulos. Ellos lo habían dejado todo para seguirle. Por supuesto era su maestro, por supuesto era su amigo, pero es que eran familia. Y Jesús sabía que cuando Él muriera, ellos se iban a sentir como huérfanos. Y les dice, mirad, cuando llegue ese momento, porque en ese momento los discípulos todavía no estaban entendiendo nada, pero cuando llegue ese momento, recordad que no os dejo huérfanos. Y sigue diciendo, todavía un poco y el mundo no me verá más. Hasta ese momento, el mundo, todas las personas podían ver a Jesús porque Él estaba físicamente allí. Pero Él sabía que se encaminaba hacia la muerte. Este día era un jueves y el viernes Él iba a morir. Todavía un poco, hasta el viernes. Y después, el mundo ya no le verá más. Pero sigue diciendo, pero vosotros me veréis. ¿Cómo es que el mundo no le iba a ver más, pero los discípulos sí iban a ver a Jesús? Pues mirad,
probablemente a lo que se refiere es a que los discípulos sí le iban a ver, porque cuando Jesús resucitara, se iba a manifestar, se iba a hacer visible, iba a estar, iba a convivir con los discípulos y con otras personas, pero no con todos. En Hechos, en el capítulo 10 y en los versículos 40-41, no hace falta que lo busquéis, yo os lo leo, es simplemente para mostrar que después, en su resurrección, Cristo no se mostró al mundo, sino que se mostró a unos cuantos. Aquí dice, a Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Fijaros lo que dice el 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, los que bebimos y comimos con Él después que resucitó de los muertos. Por eso Jesús les está diciendo, mirad, un poco, un día, y el mundo todavía me podrá ver, pero después el mundo ya no me verá, estaré muerto. Pero vosotros sí que me vais a ver, porque cuando resucite, aunque no me voy a mostrar a todos, sí me voy a mostrar a vosotros. Por lo tanto, vosotros me vais a ver. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscarioto, porque Judas ya había salido. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que envió. Empieza el versículo 20 diciendo, en aquel día. ¿Qué día? ¿A qué día se está refiriendo? Pues si el texto está hablando todo el tiempo de la venida del Espíritu Santo, lo más lógico es que aquel día, en el futuro, sea el día en que el Espíritu Santo baja y forma parte de los creyentes, el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y dice, mira, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Según el versículo 17, el que está en los creyentes, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y ahora en el versículo 20 dice, mira, en aquel día, en el día en que el Espíritu Santo ya more en vosotros, conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Parece un poco lioso, ¿verdad? Todo esto. Pero lo que está diciendo es, mirad, yo soy Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y el Padre también es Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo está en vosotros, en realidad estamos los tres. Porque los tres tenemos la misma esencia. Los tres somos Dios. Por lo tanto, Jesús está en cada creyente, el Padre también está en cada creyente. ¿Y cómo Jesús y el Padre están en cada creyente? Pues están en la persona del Espíritu Santo. Porque según el versículo 17, el que está en los creyentes es el Espíritu Santo. Y en el versículo 21 nos dice, aquel día me manifestaré a Él. Él, esta persona a la cual Jesús se manifiesta, es aquel que guarda los mandamientos de Jesús. Y cuando Jesús dice esto, Judas
no el Iscariote, no el que le había traicionado, otro Judas, discípulo, le dice, vamos a ver, si tú eres el Mesías, cuando tú te manifiestes, lo que tienes que hacer es salvar a tu pueblo de la opresión que está viviendo. El Mesías lo que hace es rescatar al pueblo. Eso es lo que hace el Mesías. Eso es lo que todavía está esperando el pueblo de Israel. Y si tienes que rescatar a tu pueblo, entonces no puede ser que solo te vean aquellos que te siguen. También te tienen que ver aquellos que no te siguen. Porque de hecho vas a librar a tu pueblo de los malos. Por tanto, los malos te tienen que ver. ¿Cómo es que tú estás diciendo ahora de que solo te manifestarás a aquellos que te obedecen? Si cuando te manifiestes, lo que tienes que hacer es salvar a tu pueblo. ¿Por qué es esto así? Y Jesús le responde y dice, mira, no es este tipo de manifestación en la que voy a salvar a mi pueblo a la que me estoy refiriendo. No es esto. Sino que lo que estoy diciendo es que yo me mostraré, es que yo voy a estar, es que me va a sentir aquel que le obedece. Y que le obedece porque le ama. Y entonces la relación está clara. Mira, si Jesús se manifiesta a aquel que le ama y porque le ama le obedece, queda muy claro que aquel que no le ama y que por tanto no le obedece, no le conoce. Y Jesús no se manifiesta a él. Esta es la regla que está diciendo Jesús. Mira, yo me manifiesto al que me obedece porque me ama. ¿Y sabes qué, Judas? En el versículo 24 dice Jesús, el que no me ama no guarda mis palabras. Por lo tanto, hay personas que no aman a Jesús y que no guardan sus palabras. ¿Y qué ocurre con estos? Pues que Jesús no se muestra, no se manifiesta a estos. Por eso es que Jesús puede decir, no me voy a manifestar a todos. Me voy a manifestar únicamente a aquellos que me aman y que por ello me obedecen. Y aquí podemos volver a lo que hemos apuntado al principio. Jesús no está diciendo aquí, mira, yo me voy a manifestar a aquellos que van a la iglesia. Mira, yo me voy a manifestar a aquellos que llevan una Biblia debajo del brazo. Mira, yo me voy a manifestar a aquellos que oran por los alimentos. Mira, yo me voy a manifestar a aquellos que están en el grupo de alabanza, en el grupo de tal, en el grupo de tal o en el grupo de lo que sea. Jesús no está diciendo nada de esto. Jesús está diciendo, yo me voy a manifestar a aquellos que me obedecen. Y a aquellos que me obedecen porque me aman. Estos son los que experimentan a Jesús. Mira, 3 pequeñas aplicaciones de esto. En primer lugar, hay veces que cuando uno habla de experimentar a Jesús, lo que puede venir a la mente son experiencias místicas de he sentido la presencia de Dios. He oído la voz de Dios. ¿Verdad? Y a veces incluso se hacen esfuerzos para conseguir este tipo de experiencias.
Y lo que está diciendo aquí Jesús es que lo que de verdad demuestra la presencia de Dios es una vida cambiada por Él. Eso es lo que de verdad representa la presencia de Jesús en la vida de una persona. Una persona que dice, mira, podría seguir a muchas cosas, podría seguir al dinero, podría seguir al bienestar, podría seguir a tal persona que me puede reportar mucho, pero ¿sabes qué? Decido seguir a Jesús de Nazaret. En Él veo la gloria, en Él veo al Hijo de Dios y en Él me voy a fijar, aunque sea una persona despreciada por el mundo que murió en una cruz, pero yo sé que es Dios y que murió por mis pecados. Él es mi modelo, en Él me voy a fijar y a Él le voy a obedecer. Esta es la manifestación del poder de Dios. Y no otras cosas que podemos parecer, que nos pueden representar muy espectaculares, que pueden ser muy agradables a la vista, que pueden ser muy agradables a los sentidos, pero que no es lo que Jesús nos está llamando aquí a buscar. Lo que Jesús nos está llamando aquí a buscar es que le sigamos con amor, obedeciéndole. Y esta es la manifestación de verdad de que Dios está en una persona. Segunda aplicación, mirad, el conocimiento de Jesús no depende de nuestras capacidades intelectuales. Aquí Jesús no está diciendo, mira, yo me voy a manifestar a aquel que me estudie mucho. Yo me voy a manifestar a aquel que se sepa todos los idiomas bíblicos y pueda hacer una exégesis perfecta de cada pasaje. Yo me voy a manifestar a aquel que tenga un intelecto muy grande porque él es capaz de entenderme mejor. En cambio, a la persona que intelectualmente no está tan dotada, no puedo manifestarme tanto. Jesús no está diciendo esto. Esto es lo que pasa con cualquier disciplina actual. ¿Alguien quiere ser un buen matemático? Tiene que ser una persona inteligente. ¿Alguien quiere ser un buen bioquímico? Tiene que ser una persona inteligente. Y alguien quiere ser un buen ingeniero, tiene que ser una persona inteligente. Pero lo que está diciendo aquí es que si alguien quiere ser un buen cristiano, lo que tiene que ser es una persona obediente, no inteligente. El conocimiento de Jesús no está únicamente al alcance de aquellas mentes privilegiadas que pueden hacer muchos estudios o que tienen el privilegio de ir a la universidad. El conocimiento de Jesús está al alcance de todos porque de lo que depende es de la obediencia a Él. Y eso es algo a lo que todos estamos llamados. Es maravilloso eso, ¿verdad? Un doctorado, 3 carreras en teología no capacitan a nadie para ser un seguidor de Jesús. Lo que capacita a alguien para ser un seguidor de Jesús es un corazón que le ama y que le quiere obedecer. Jesús lo dijo, no he venido a buscar a los sabios, sino que he venido a buscar a los que se han perdido. El conocimiento de Jesús depende de nuestra obediencia a Él. Y tercer y última aplicación de este punto. Fijaros que aquí Jesús está describiendo únicamente a 2 grupos. Jesús está describiendo aquí a aquellos que le aman y por tanto le obedecen, y a aquellos que no le aman y por tanto no le obedecen. No hay una situación neutral. No hay un punto intermedio. Cada persona en este planeta está o en un punto o en el otro. Pero no hay más. No hay más posiciones. Durante el periodo de la Guerra Fría y antes, como sabéis, el mundo se dividió entre los que estaban a favor o los que estaban con la Unión Soviética,
la URSS o los que estaban con los Estados Unidos, ¿verdad? Pero hubo un grupo de países que dijeron, mirad, nosotros no vamos a identificarnos ni con la URSS ni con los Estados Unidos, que eran las dos potencias del momento. Los que llaman los países no alineados. Ellos no se alinearon ni con una potencia ni con la otra potencia, sino que se mantuvieron al margen. Y eso es muchas veces lo que nos gustaría hacer respecto a Dios. Mira, yo no voy a ponerme en contra de Dios. Yo no le digo que no a Dios, pero tampoco le digo que sí. Como estos países que deciden ser neutrales. Y con lo que está diciendo aquí Jesús es que, mira, en la política quizá es posible la neutralidad, pero respecto a Dios no es posible la neutralidad. Uno está o en un grupo o está en el otro. Uno es o de los que aman a Jesús y por tanto le obedecen, o de los que no aman a Jesús y por tanto no le obedecen. No existe el terreno neutro. No existe el terreno de no estoy en tierra de nadie y por tanto no me pongo en contra de nadie. No existe esto para con Dios. O uno está con Dios, con Jesús y le ama, o no le ama y por tanto no le obedece. Pero el terreno neutral que podemos contemplar en la política o en muchos otros ámbitos respecto a Dios no está. Por tanto, finalizamos el segundo punto. Obedecer a Jesús es lo que da conocimiento de Él. Y tercer y último punto, los versículos del 25 al 31, es que Jesús nos da la paz con Dios. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús, quien era su maestro, se iba a ir. Ha estado 3 años enseñándoles y durante estos 3 años estos discípulos han demostrado que no eran muy buenos alumnos, no eran los alumnos que todo profesor desea tener. De hecho, en Mateo, en el capítulo 17, versículo 17, Jesús les dice a los discípulos, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Porque habían intentado sacar al demonio de el hijo de un hombre y no habían podido precisamente porque no estaban en comunión con el Padre, que es lo que Jesús les había dicho. Y Jesús les dice, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Si alguien tiene que escoger alumnos, nadie hubiera escogido a estos 12. Y si ya les costaba retener las cosas cuando estaban con Jesús, si ya les costaba retener las cosas cuando tenían con ellos al Maestro, ¿cuánto más les iba a costar retener las cosas cuando el Maestro se fuera? ¿Qué iba a pasar con ellos? Porque estos no eran profesores universitarios, eran pescadores, eran artesanos. No eran personas que se caracterizaban por tener precisamente una intelectualidad muy elevada. Quizá Mateo era el que estuviera más dotado, más acostumbrado a tomar notas, pero el resto no. ¿Cómo iban ellos a recordar todo lo que han estado viviendo con Jesús? Y no solo eso, sino cómo iban ellos a poder hablar a los demás sobre lo que han aprendido de Jesús durante estos 3 años. Su mente no está capacitada para eso, igual que no lo estaría la nuestra. ¿Cómo iban a poder transmitir ellos todas las enseñanzas que han estado recibiendo durante 3 años a las otras personas? Y no solo eso, ¿cómo iban
a poder escribir los evangelios con el detalle con el que lo han hecho. Mateo y Juan son los dos evangelistas que estaban ahí. Juan nos escribe este texto, pero Juan no empezó a escribir cuando salió del aposento alto, sino que Juan escribe este texto cuando ya han pasado más de 30 años. Los discípulos van enseñando a las personas y llega un momento en que se dan cuenta que van a morir. Llega un momento en que se dan cuenta que los van a matar. Y entonces no quedará nada escrito. Y Mateo entonces se pone a escribir. Y Juan se pone a escribir. Pero ¿cómo recordar lo que ha pasado hace 30 años? Con este lujo de detalles. Si miramos solo cómo Juan describe esta cena, es un lujo de detalles con el que yo no me acuerdo de lo que pasó en la cena de ayer. ¿Cómo voy a escribir con este lujo de detalles sobre una cena de hace más de 30 años? Pues pueden hacerlo, porque hay alguien que hace la función de maestro, que es la misma función que estaba teniendo Jesús con ellos, y ese es el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando ellos escriben, cuando ellos enseñan a los demás, no enseñan únicamente lo que son capaces de recordar, sino que enseñan lo que el Espíritu Santo les trae a sus mentes. Y entonces pueden tener confianza de que lo que están diciendo proviene de Dios. Porque ese es el objetivo. Y mirar, en cuanto a aplicaciones para nosotros de esto, esta forma que tiene el Espíritu Santo de actuar, estoy convencido que sigue vigente hoy en día. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí que hará con los creyentes, con los discípulos? Les recordará aquello que Jesús les ha enseñado, ¿verdad? Esto es lo que hará y lo que han vivido. ¿Qué es lo que hace con nosotros el Espíritu Santo ahora? ¿Os ha pasado estar en una situación y que os venga un texto a la mente que es para esa situación? Podemos atribuirlo a la memoria, por supuesto. Pero según este texto, debemos de tener en cuenta también que esa es una tarea del Espíritu Santo. Recordarnos las enseñanzas. Recordarnos las enseñanzas de Jesús. Esa es su tarea. Y fijémonos que estoy diciendo recordar. Difícilmente el Espíritu Santo nos recordará algo que no hemos leído. Nos recordará algo que no hemos estudiado. Nos recordará algo que no sabemos. ¿Por qué? Porque esas cosas no se recuerdan, se aprenden. Aquí está hablando de recordar. De algo que realmente han tenido en la mente y que necesitan tenerlo en la mente más adelante. Y esto nos lleva a nosotros a la necesidad de estudiar, a la necesidad de leer, a la necesidad de conocer. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento, el Espíritu Santo traiga a mi mente aquello que ya he leído, aquello que ya he estudiado, aquello que ya he aprendido. Y entonces Él me lo recuerde. Yo tengo que estudiarlo. Y el Espíritu Santo tiene la tarea de recordármelo en el momento oportuno. Pero yo tengo que recordarlo. Y en segundo lugar, no estamos creyendo
No estamos fijándonos en estos textos y creyendo en ellos porque confiemos en la memoria prodigiosa de una persona. No estamos creyendo este evangelio y otros evangelios y otros textos porque digamos, mira, es que Juan tenía una memoria que era capaz de recordar todos estos detalles más de 30 años después. No estamos creyendo por esto. Estamos creyendo porque detrás de todo esto, detrás de estos textos, hay la tarea de Dios mismo recordando lo que tienen que escribir. Y es lo que está diciendo aquí en este texto. Cuando venga, el Espíritu Santo os lo recordará. Todo esto os lo recordará. Y por eso Juan puede escribir con este lujo de detalles tantos años después. Porque el Espíritu Santo está detrás de estas letras. Qué confianza, ¿verdad? Qué confianza podemos tener en algo, en lo que sabemos que no es el fruto de la memoria de alguien, ni el fruto de la capacidad intelectual de alguien, sino que es el fruto del Espíritu Santo guiando lo que escriben. Y ya para terminar, versículos del 27 al 31, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Aunque hay varias cosas que hablar respecto a este texto, no vamos a centrarnos más que en una rápidamente. Y es que Jesús se va y les dice a los discípulos que les deja su paz. ¿Qué significa esto? Mirad, yo me voy, pero os dejo mi paz. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que a partir de entonces los discípulos no iban a tener conflictos? ¿Quiere decir esto? Es decir, ¿es una paz que lo que significa es ausencia de conflictos? No puede ser esto, porque los discípulos... De hecho, a partir de este momento, sobre todo a partir de la resurrección, que es cuando empezaron a predicar, lo que empezaron a tener era conflictos. Así que si la paz significa ausencia de conflictos, entonces no es esta paz de la que está hablando aquí Jesús. Entonces, si no está hablando de ausencia de conflictos, ¿de qué está hablando? De una capacidad de evadirse de los problemas y de esta forma no tener turbación por todo lo que está pasando. Es esa capacidad de pensar que no está pasando nada malo, yo soy capaz de evadirme y por tanto tengo paz en mi corazón. ¿Está hablando de esto? Ni Jesús ni los discípulos fueron ciegos en ningún momento a las circunstancias. Al contrario, en todo momento eran muy conscientes de lo que tenían delante. Por lo tanto, esta paz no significa que son capaces de olvidarse de las circunstancias y, por tanto, estar en paz. Y si no significa nada de esto, ¿qué es lo que significa? Pues mirar, por supuesto, el significado es muy amplio, pero solo voy a dar un detalle. Y el detalle es que la paz que Jesús les deja aquí es la paz con Dios. Romanos capítulo 5. Tenemos paz para con Dios. Y fijaros que, aunque esto pueda parecer algo insignificante, en realidad es lo más importante. A partir de este momento, los discípulos iban a estar enemistados con su pueblo, con los judíos. Pero no solo con los judíos, sino también con los no judíos que no estaban de acuerdo con el mensaje. Pero no solo con ellos, sino que muchos tuvieron problemas con sus familiares.
Pero no solo eso, sino además tuvieron problemas con el Imperio Romano, que es el que estaba dominando a los judíos. Así que lo que pasó es que empezaron a tener problemas. ¿Pero qué es lo que ellos valoraban por sobre todos esos problemas? Ellos decían, mira, quizá puedo tener problemas con César, quizá puedo tener problemas con mis familiares, quizá puedo tener problemas con mis compatriotas, pero ¿sabes qué? La eternidad con Dios la tengo asegurada. La paz que realmente importa no es la paz que tengo con mi familia ni la paz que tengo con mis semejantes, sino la paz que realmente importa es la paz que tengo con Dios. Y eso no lo perdieron en ningún momento. Y fijaros, lo mismo nos pasa a nosotros. Pablo y Silas estaban en la cárcel en Filipos y estaban cantando. ¿Cómo pueden estar cantando con todos los conflictos que han tenido y cuando les acaban de dar latigazos por todas partes y están sufriendo? ¿Cómo pueden estar cantando? Hemos visto vídeos en los que actualmente los cristianos en Ucrania están encerrados en sitios en Kiev cantando. ¿Cómo pueden tener la valentía, la osadía incluso de cantar en medio de una guerra? ¿Cómo puede ser que estén cantando ahí? Pues mirad, porque esos cristianos, aunque estén en Ucrania, están en paz. Porque la paz no depende de Putin, ni depende de Biden, ni depende de la Unión Europea. La paz que realmente importa es la paz que me lleva a estar en paz con Dios. Esa es la paz realmente relevante. Aquí en Europa ahora creemos que nuestro problema es la no paz, la guerra que tenemos en Ucrania, pero nuestro mayor problema no es el conflicto que tenemos con Putin, nuestro mayor problema es el conflicto que tenemos con Dios. Esa es la reconciliación que de verdad tenemos que buscar. Pero las otras cuestiones nos ciegan en muchas ocasiones. Y lo que ocurre es que podemos estar en un país que está en paz, como España, como Francia, como cualquier otro, y en realidad no tenemos paz. Y puede haber cristianos que están en medio de Kiev y están en paz. ¿Por qué? Porque tienen esta paz. Y esta paz, como Jesús dice, el mundo no la puede quitar. Lo puede intentar. Y lo va a intentar. Pero no la puede quitar. Esta es la paz que realmente Jesús ha venido a dar a todas las personas. Esta es la paz por la cual Jesús hizo que se escribiera este Evangelio por medio de Juan. Esta es la paz que Él viene a dar absolutamente a todos, aunque estén en Kiev o aunque estén en el lugar con más paz del mundo. Ese no es el problema. El problema real es la paz con Dios. En este mismo Evangelio, en el capítulo 20, en los versículos del 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y fijaros lo que dice: pero estas, las cosas que están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de que ese libro esté escrito. Este es el propósito de que estemos hoy aquí. El hecho de que, creyendo en Cristo, tengamos esa vida y tengamos esa paz. Porque mira, esa paz está al alcance de todos. Esa paz está al alcance igual de los que estamos aquí que de aquellos que están ocultos en el metro en Kiev. Está al alcance de todos. Y estas cosas se han escrito para que tú y yo tengamos esta paz para siempre, que es la paz que realmente cuenta. Es la paz que realmente nos lleva a vivir las cosas sabiendo que por muy desastrosas que puedan ser, no es el final, sino que hay un final glorioso precisamente con Jesús, porque en este texto Jesús ha dicho que finalmente irán con Él. Y esto es lo que Él ha venido a dejarnos, pues que Él nos guíe para que realmente
estas palabras que el Espíritu Santo dejó aquí nos traigan esta paz de una forma definitiva. Y el propósito por el cual se escribió este libro, que es que tengamos paz para con Dios, se cumpla en todos nosotros. Amén. Vamos a terminar el culto. Me apunté 3 frases que ha estado diciendo Isaac, por si la queréis recordar durante la semana. Isaac decía: lo espectacular es que Dios hoy está presente entre nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Otra: el conocimiento de Jesús está al alcance de todos porque depende de la obediencia a Dios. Y la última que me he apuntado, que decía Isaac, es: la paz que Jesús te ofrece es la paz con Dios. Ojalá pues podamos todos entender que Dios quiere ser nuestro Padre, y si tú aún no lo has decidido, puedas optar por esa opción. Filipenses 4:20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Vamos a acabar orando. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, esta mañana aquí, como iglesia, como familia, gracias por las visitas y gracias porque tú eres nuestro Padre, que nos ofrece una paz única y singular y sin igual. Acompáñanos esta semana, acompaña a nuestras familias, guárdanos en los estudios, en el trabajo, en nuestras casas, y que podamos buscarte cada día, del lunes al domingo, y acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús, amén.